Buenas tardes, vamos a empezar con el último tema, el último contenido de la cursada, que resume un poco todos los conceptos que venimos viendo hasta ahora. El tema van a ser los ensayos de disolución in vitro y algo muy importante que son las correlaciones in vitro e in vivo. Vamos a ver en qué consisten y qué son. Para empezar, vamos a ver que los ensayos de disolución in vitro, que nosotros hasta ahora los estuvimos mencionando de una manera muy general, ahora vamos a profundizar un poquito en qué consisten y para qué sirven y qué se utilizan. Nosotros hasta ahora en la clase pasada yo les comentaba que para la biofarmacia en realidad el uso de test, el análisis de ensayos in vitro simplemente sirve, fundamentalmente para obtener perfiles de disolución que en alguna medida podamos ver si tienen algún tipo de relación con los perfiles de absorción, los perfiles de concentración plasmática que obtenemos en los ensayos in vivo. En la clase pasada vimos en detalle cómo se llevaban a cabo ensayos de bioequivalencia en vivo, cómo se hacían los estudios estos de farmacocinética en humanos. Entonces, en esta clase vamos a ver que los ensayos de disolución in vitro no solo sirven para eso, sino para muchas cosas más en farmacia y en el desarrollo de medicamentos. Justamente son una herramienta como guía para el desarrollo. ¿El desarrollo qué es? Es cuando uno está elaborando el medicamento. Entonces uno va elaborando, va teniendo distintas fórmulas, quizás con distintos porcentajes o con distintos excipientes, y una de las herramientas de si está bien lo que vamos haciendo, ¿no? Justamente son los ensayos de disolución in vitro. Lo mismo que una vez que nosotros ya está desarrollado, ya se tiene, la fórmula, los laboratorios, a todos los lotes que sacan a la venta, tienen que repetir, todos los procedimientos que están en las guías de buenas prácticas de manufactura, pero al final tienen que hacerles controles de calidad. Bueno, hay varios controles de calidad, que eso es una materia aparte, pero para que ustedes sepan, uno de los controles de calidad que se hace justamente son los ensayos de disolución in vitro para ver si el porcentaje de disolución se corresponde con el que está establecido. ¿Dónde está establecido? Bueno, para cada medicamento, para cada principio activo, uno sigue las guías, dependiendo de cuál siga, puede ser la farmacopea argentina o alguna otra farmacopea, que incluyen monografías de todos los productos. En estas monografías está especificado los porcentajes de disolución a determinados tiempos. Entonces, cuando uno termina de realizar un lote y tiene que hacer un control de calidad, justamente lo que se ve con esta herramienta es si justamente cumple con este parámetro. O sea que para eso también se utilizan los ensayos de disolución in vitro. Otra de las utilizaciones, de las utilidades, es establecer esto de las especificaciones finales. ¿Qué son esto de las especificaciones finales? Bueno, justamente el laboratorio determina que tiene que tener un determinado porcentaje de disolución a determinado tiempo. Entonces, para esto sirven los ensayos de disolución. Y como herramienta de lo que venimos viendo a esta hora, es justamente ver si podemos tratar de utilizar estos ensayos de disolución como una prueba de equivalencia sustituta para el caso de medicamentos que no requieran ensayos in vivo. Nosotros en la clase pasada ya vimos que había determinados productos, determinadas formas farmacéuticas que, de acuerdo no solo a la forma farmacéutica, sino al riesgo sanitario, podían no requerir estudios in vivo. ¿Cómo se llama este no requerir un estudio in vivo? Bueno, justamente se llama bioexención. Entonces, cuando hablamos de bioexención, quiere decir que la autoridad regulatoria va a aprobar que hagamos un ensayo de disolución in vitro en vez de un ensayo in vivo. Bien, para esto se utilizan justamente los ensayos de disolución in vitro. Y otra cosa, que es otro de los temas que vamos a ver en esta clase, es justamente como una herramienta para predecir cómo va a ser la absorción in vivo de este principio activo. Entonces, bueno, después vamos a ver de qué manera,
con los ensayos de disolución, en algunos casos podemos suponer, con bastante chance de que así sea, con bastante probabilidad, de que se corresponda al perfil que nosotros necesitamos individual. Muy bien, entonces, nosotros ahora, la edición que está vigente de la Farmacopea Argentina es la 7ª edición. Yo después les voy a subir el apartado, digamos, 320, que justamente habla de todas las especificaciones de los test de disolución. Yo acá les muestro unos esquemitas, quizás no son tan claros, pero cuando lo lean van a ir viendo, les voy a explicar. Los más utilizados son los aparatos 1 y el aparato 2. Con respecto a los test de disolución, son técnicas que están perfectamente descritas. Cuando vean la técnica van a ver que en general está especificado el volumen, el tiempo, la velocidad de agitación, y en lo que se diferencian, digamos, los aparatos es dónde está ubicado el medicamento. En el aparato 1, quizás no se llega a ver muy bien, pero quizás si lo amplían la imagen, van a ver que tienen como una cestilla, ahí donde ven como un semicilindro, tiene como un tubito y una cestilla. Bueno, ahí se coloca el medicamento, donde se produce agitación y se toman las muestras. En el aparato 2, lo que está representado ahí es que la agitación se produce por medio de una paleta. Entonces el medicamento se pone adentro, digamos, del frasco. Ahora les voy a mostrar. Esto es un aparato que combina, tiene algunas cestas, algunos frascos ven con cestillas que corresponden al aparato 1 y hay otras que ven que tiene paletas. Esto se conecta y empieza a agitarse. En los test de disolución, en la farmacopea está especificado la temperatura que tiene que estar. Bueno, como les decía, la velocidad de agitación, cuántas revoluciones por minuto. Algo muy importante en general que se especifica es que hay que desgasificar porque el tema de las burbujas pueden interferir y dar resultados erróneos en estos ensayos de disolución. Entonces, básicamente lo que se hace es poner el comprimido. Estas son formas farmacéuticas orales, sólidas, o no orales, pero digamos que más que nada tienen que ser sólidas. Se ponen adentro, digamos, una vez que está todo estabilizado. El medio de disolución también está especificado en la farmacopea, si el medio tiene que ser ácido, alcalino, neutro. Bueno, todas estas indicaciones se ponen adentro de estos frascos que están prácticamente llenos de esta solución en agitación, y a determinados tiempos se van tomando muestras de esta solución y se determina el porcentaje de principio activo disuelto. Entonces, la mayoría de los aparatos tienen 6 frascos que se agitan en el mismo momento. Se ponen 6 comprimidos del mismo lote y se van tomando muestras también a los mismos tiempos. Entonces, por eso yo acá les incluí una tablita de cómo se analiza si un ensayo de disolución dio bien o dio mal. Fíjense que en la columna izquierda, a la izquierda dice etapas. Hay etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Estas etapas en realidad son progresivas. Si la etapa 1 da bien, no es necesario pasar a la etapa 2. Y así sucesivamente. Si la etapa 2 da bien, suponiendo que la etapa 1 da mal, se pasa a la etapa 2. Si la etapa 2 da mal, se pasa a la etapa 3. Si la etapa 3 da mal, dio mal el ensayo. ¿Qué quiere decir que dé bien o que dé mal? Bueno, en la etapa 1 de las 6 unidades ensayadas, lo que tiene que suceder es que cuando hacemos las mediciones de los porcentajes de disolución, cada unidad, es decir, en cada frasco, el resultado no puede ser menor a Q, en la farmacopea lo llama Q, que es la cantidad de principio activo disuelto, que es un porcentaje, más el 5%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si está especificado que en la monografía la disolución es del 90%, todos los frascos tienen que dar una disolución del 95%. Eso es lo que especifica esto de que cada unidad no debe ser menor a Q más el 5%. Vamos a suponer que tenemos en la instancia 1 un frasco en los que no tenemos. Vamos a suponer que si la especificación es 90,
tenemos en todos los frascos 97, 98 y en uno tenemos 90. Entonces no cumple la etapa 1, porque todos debían, digamos, tener esa cantidad más el 5%. Entonces lo que se hace es volver a realizar el ensayo de disolución con otros 6 frascos, con otros 6 comprimidos del mismo lote, o sea que en total ya vamos a tener 12 unidades analizadas, y se suman los resultados de la etapa 1 y de la etapa 2. Y en este caso lo que se exige para que se apruebe este test es que el promedio, o sea que ven que acá ya no estamos hablando de cada unidad, sino que se promedian todos los porcentajes, y este promedio tiene que ser igual o mayor a el porcentaje que pedía la monografía. O sea, en el caso anterior, si podemos suponer que seguimos teniendo 95, 93, 92, ahora al promediarse, en ese caso podría llegar a estar aprobado, siempre y cuando no haya ningún vaso que este porcentaje dé menor al 15% de lo que está establecido. Entonces, si llegara a pasar que algún frasco queda menor al 15%, hay que analizar 12 frascos más, o sea, 12 comprimidos más, hay que hacerles la disolución y pasamos a la etapa 3. Entonces ahí se van a promediar los 24 resultados, porque ven que ya tenemos 24 comprimidos disueltos, y en este caso ven que tiene que ser, siempre tiene que ser igual o mayor a lo que está establecido en la monografía, y se permite que no, hasta 2 unidades podría ser, digamos, hasta 15% menos, pero no puede haber ninguna que tenga un porcentaje de disolución menor a 25. ¿Por qué es esto? Porque uno está tomando unas muestras y se supone que representan el lote. Entonces, si nosotros ya en 12, o sea, en 24 en este caso, comprimidos analizados de un lote que puede tener miles de comprimidos, tuviéramos más de una unidad con menor al 25% de disolución, tenemos riesgos de que en el lote haya una gran cantidad de comprimidos que no cumplen con la especificación, que tendríamos por debajo de la dosis que estamos diciendo que tiene. Entonces, bueno, esto es cómo analizar si los ensayos de disolución dan bien o mal. Cuando uno dice dio bien, aprobó o no aprobó, pasó o no pasó, se refiere a este análisis de los porcentajes de disolución, que son siempre respecto a lo que está escrito, está especificado en la monografía de cada producto. Muy bien, ¿cómo analizamos ahora si tenemos perfiles de disolución de productos que nosotros queremos saber si son similares o no? ¿Se acuerdan que nosotros lo que queremos ver justamente es si podemos relacionar simplemente los perfiles de disolución y establecer si esto corresponde a productos que se comportan igual? Porque nosotros, digamos, el objetivo final es ver si podemos evitarnos de hacer un estudio carísimo de bioequivalencia in vivo, y aparte, porque bueno, obviamente esto sería, si da bien, es muchísimo más rápido, podríamos tener el producto a la venta mucho antes. Yo la contaba en la clase pasada, los tiempos que se tardan para hacer un estudio de bioequivalencia, y aparte, bueno, obviamente los costos, y bueno, aparte que se somete a más personas a recibir medicamentos sin ningún tipo de beneficio clínico, pero más que nada, bueno, por un tema de costos y para tener rápidamente en el mercado medicamentos genéricos. Entonces, uno de los criterios para establecer similitud entre perfiles es un factor que justamente se llama factor de similitud. Hay otros factores que también se utilizan, ustedes en la bibliografía que yo les di lo van a poder leer, pero el más utilizado es el cálculo de lo que se llama F2. Y acá les presento esta fórmula que parece muy complicada. Si lo ven, en realidad no lo es tanto, porque el F2, para que los dos productos sean iguales, tiene que dar un 100%. Entonces, si se fijan, nosotros tendríamos que tener, para que esto dé 100%, todo lo que está adentro del paréntesis, debajo, digamos, o sea, en el denominador, todo eso tendría que dar 1.
Y si se fijan es bastante fácil verlo porque viendo que RT, ¿qué es? Es justamente el disolución promedio de la referencia y T es la disolución promedio del producto prueba. Si son iguales, esto ya va a dar 0. Bien, o sea, eso es lógico independientemente de la cantidad de frascos, que es N, es el número de tiempos, no de frascos, no el número de tiempos de muestreo. Pero si en todos los tiempos de muestreo tenemos los mismos resultados, y que es lo que nosotros queremos, justamente que sean iguales, esta resta de RT menos TT, que está en el denominador, se va a hacer 0. Entonces, independientemente de la cantidad de tiempos, nosotros vamos a tener que el logaritmo de 1 más 0 va a ser 1, y 100 dividido 1 va a ser 100. Y este es el caso donde vamos a tener que el logaritmo justamente de base 10 de 100 va a ser 2. Entonces va a ser el único caso donde el F2 va a ser igual al 100%. Entonces, obviamente uno tiene que establecer los valores, digamos, de F2 para decir que son similares o son iguales. Bien, muchas veces se establece del 80%, del 90%, pero bueno, esta es la fórmula, digamos, para analizar los perfiles de disolución. Bien. Bueno, siguiendo con este factor de similitud, en la bibliografía se habla, digamos, que cuando uno tiene un factor de F2 mayor a 50, digamos que estaría como que pasaría el testeo, pero la realidad es que cuando uno quiere, digamos, tener una excepción de los ensayos de bioequivalencia, a veces estos requisitos pueden ser un poco mayores. Lo que sí que es importante es que los tiempos de muestreo representen toda la curva o mayormente toda la curva para justamente poder decir que estos datos son significativos, porque si nosotros evaluamos, tomamos todos los tiempos en la primera o en la última parte de la curva, sobre todo en la última, podríamos llegar a no caracterizar la curva, podríamos llegar a tener un F2 que es similar, o sea que da alto y que no es realmente representativo. Entonces lo que uno tiene que hacer es tomar realmente muestras en los tiempos que están del comienzo, de la parte media y la parte final de la curva para saber que este factor, si realmente da alto, está representando que las dos curvas realmente tienen el mismo perfil, porque uno no solamente quiere tener una disolución al final que sea la misma, que lo más probable es que lo sea, sino que la curva, digamos, sea comparable. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es esto de que existen correlaciones in vitro, in vivo. Bueno, justamente una correlación es una relación que obviamente va a tener que ser racional, o sea que va a tener que estar bien justificada. ¿Y qué vamos a relacionar? Bueno, justamente, a ver, según la USP, que es la farmacopea de los Estados Unidos, ellos lo definen como que, bueno, es la relación entre una propiedad biológica y un parámetro o característica físico-química de la misma forma de dosificación. Esto sería algo, la verdad, demasiado amplio para poder hablar en la práctica de correlaciones. Por eso, a mí personalmente me gusta más la definición de la FDA, que es el organismo regulatorio de Estados Unidos, porque acá sí ya habla va a ser de un modelo matemático predictivo que va a describir una relación entre una propiedad in vitro, que en general siempre son estos ensayos de disolución, y una respuesta in vivo, que acá también casi siempre se relacionan los perfiles de concentración plasmática versus tiempo, para una misma forma de dosificación. Entonces, estos modelos matemáticos, lo que vamos a tener que tratar de encontrar es una relación cuando hacemos los perfiles de disolución y cuando analizamos y comparamos los perfiles de concentración plasmática, que no siempre es algo muy sencillo de hacer y hay varias consideraciones.
Con respecto a estas relaciones, se han establecido, digamos, distintos niveles de correlación. ¿Qué quiere decir? Que a veces uno puede tener el ideal, que es el nivel de correlación más alto, que bueno, justamente es este que acá les presento, que es el nivel A. ¿Por qué es el más alto? ¿Por qué? Porque correlaciona punto a punto las dos curvas, la de in vitro con la de in vivo. Entonces, como está relacionada punto a punto toda la curva, es la que mejor predice, digamos, esta relación que nosotros queremos establecer y seguramente son las que con más fácilmente pueden llegar a ser autorizados estos ensayos para que sean una bioextensión y no hacer el estudio de equivalencia. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros sabemos que hay una relación punto a punto de lo que pasa si yo lo analizo in vitro con lo que va a pasar si esta persona lo toma el medicamento, entonces yo ya sé, voy a tener bastante seguridad, obviamente eligiendo los medios adecuados, que lo que yo vea en el tubito de ensayo cuando tome las muestras me va a reflejar lo que le va a pasar a las personas cuando lo tomen. Entonces por eso se dice que es el nivel más alto, porque es como que, bueno, yo mirando todo el perfil, digamos, de la curva, voy a poder presumir, inducir si va a tener una absorción rápida, una absorción lenta. ¿Cómo es esto? Bueno, ven que acá parece muy complicado, pero si vamos a mirar en detalle no lo es tanto. El grafiquito de la izquierda son los gráficos de concentración plasmática que ustedes ya ya están familiarizadas con este tipo de gráficos. Entonces acá lo que quieren mostrar justamente son, por ejemplo, 3 dosis de una forma farmacéutica que se da de forma oral y tenemos esas curvas de concentración plasmática. Arriba de todo vemos que esas mismas formas farmacéuticas en esas dosis se analizaron in vitro. Esas son las curvas de los porcentajes disueltos, que ahí dice la cantidad liberada. Amount released es la cantidad liberada, eso es in vitro. ¿Cómo podemos hacer para que de esa curva plasmática podamos tener una curva que sea similar en aspecto a la curva in vitro? Bueno, eso se hace a través de unas ecuaciones matemáticas que nosotros no vamos a entrar en detalle, hay distintas maneras de hacerlo, pero la definición general se llama deconvolución. Entonces, si yo les pregunto qué es hacer una deconvolución, bueno, justamente va a ser hacer tener una forma matemática de transformar los datos de concentración plasmática en un gráfico de cantidad absorbida. Bien, entonces, porque ustedes se acuerdan que los gráficos de concentración plasmática después del Cmax empieza a bajar, entonces es como que uno no tiene en cuenta paulatinamente la cantidad que se va absorbiendo. Entonces, bueno, dependiendo el tipo de curvas, hay distintas fórmulas para ir calculando justamente esta cantidad, porcentaje de cantidad absorbida. Entonces, ahí ven que a mitad de la presentación, ahí dice correlación. Bueno, justamente ahí lo que uno hace son unos cálculos estadísticos, hay cuentas que uno, acá en este gráfico es como bastante fácil de ver, que es como que son superponibles, es como que si yo pongo arriba el gráfico de la cantidad absorbida, es prácticamente igual al de la cantidad liberada in vitro. Bueno, justamente cuando hago esta correlación, que es punto a punto, que en general lo que se hace es en uno de los ejes se grafica, digamos, esta fracción absorbida o este porcentaje absorbida, y en el eje de las Y se grafica la fracción disuelta. Entonces, si esto tiene como resultado una recta, una línea, podemos decir que digamos que presenta este principio activo, presenta una correlación de nivel A para in vitro in vivo. Bien, entonces ven que acá punto a punto yo podría superponer justamente la fracción absorbida, cuando hago el gráfico con la fracción disuelta, la relación nos da una recta. Bien, bueno, esto es lo que se llama correlación in vivo in vitro nivel A, que es el nivel más alto y sería el ideal que para todos los productos uno quisiera tener. Entonces, ya sabiendo los perfiles de disolución, uno estaría seguro
que se va a correlacionar con lo que va a pasar in vivo. Pero no siempre pasa eso. Entonces, bueno, se aceptó, pero no para hacer una bioextensión, pero sí para otras etapas del desarrollo, lo que se llama nivel B de correlación. Este punto nivel B, en realidad, lo que hace es simplemente comparar momentos estadísticos. ¿Qué son los momentos estadísticos? Bueno, son cálculos que en general son como un resumen de algún parámetro, y uno que va a ser in vitro, y uno lo compara con algún parámetro in vivo. O sea que sería como una correlación punto a otro punto, pero que no va a reflejar el perfil de la curva plasmática. Va a ser solamente, bueno, por ejemplo, hago un momento estadístico de, no sé, por ejemplo, el porcentaje de disolución a un determinado tiempo, y lo correlaciono, por ejemplo, con el área bajo la curva media. O sea que estoy relacionando un punto de la disolución in vitro con un punto de algún parámetro farmacocinético. Entonces, uno diría, bueno, ¿para qué me sirve? Bueno, a veces sirve en las etapas de desarrollo, a veces con este solo dato, por más que no refleje la curva plasmática, puede ser que sea un indicio para ver si nosotros, por ejemplo, estamos en el camino correcto del desarrollo de la medicación. Pero si el principio activo solamente presenta un nivel B, digamos, de correlación in vivo in vitro, nunca servirían estos perfiles para digamos, correlacionarlos y predecir cómo va a ser la curva plasmática. Muy bien, el nivel C ya es un poquito más, digamos, elevado que el nivel B, porque ya no se trata de momentos estadísticos, que son como resúmenes, o sea, uno engloba varios datos y los presenta en un solo número, sino que va compara un punto de la disolución con un parámetro farmacocinético. Entonces, ven que es un solo punto por formulación. Es bastante parecido al nivel B, solamente que en vez de ser un momento estadístico, que era como un resumen de los datos, es un punto de la disolución. Tampoco refleja la forma de la curva y tampoco permite sustituir un ensayo de bioequivalencia. Al nivel C se lo puede repetir. O sea, vieron que el nivel C era que se relacionaba un punto de la curva. Bueno, lo que podemos hacer es hacer uno o más parámetros. Por ejemplo, podemos hacer no solo el AUC, puede ser el AUC, el Cmax, por ejemplo, con la cantidad de principio activo, pero ya no con un solo punto de porcentaje de disolución, sino, por ejemplo, con distintos puntos, o sea, distintos tiempos. Entonces, bueno, ya ahí tendríamos, por eso se llama nivel C múltiple, porque es como repetir el concepto del nivel C, pero a más puntos de la curva. Entonces, por más que no refleja, digamos, toda la curva, ya al tener más puntos de la misma curva in vitro que van a relacionarse con parámetros de in vivo, entonces en algunos casos puede llegar a justificar una bioexcepción. Ven que tiene un nivel más alto que el nivel C o que el nivel B. ¿Bien? Bueno, entonces bueno, ahora que ya vimos lo que es una correlación in vivo in vitro, por lo menos en teoría, y vimos que hay distintos niveles de correlación. Todo esto se basa en lo que es conocido como sistema de clasificación biofarmacéutica. O sea, tenemos que estar dentro de este sistema para poder hablar, digamos, de estas correlaciones in vivo in vitro, digamos que las dos cosas están relacionadas dentro del mismo tema. ¿Qué es esto? Bueno, es justamente un marco científico que clasifica a los principios activos de acuerdo a la solubilidad y a la permeabilidad. ¿Se acuerdan que esto era fundamental cuando nosotros hablábamos de casi todas las etapas en farmacocinética, sobre todo cuando hablábamos de la absorción? No era lo mismo, digamos, si eran principios activos solubles o si eran permeables. ¿Se acuerdan que dependiendo de eso iban a absorberse con facilidad o no? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de este sistema de clasificación biofarmacéutica?
Bueno, es proveer una herramienta regulatoria, es decir, que la utilicen las autoridades regulatorias, los que aprueban o no medicamentos, para reemplazar en algunos casos los ensayos de bioequivalencia por ensayos de disolución in vitro, que ya les comenté que se llaman bioexención. Entonces, todo lo que les comentaba de las correlaciones in vivo in vitro van a tener en cuenta este sistema de clasificación. Bien. Entonces, algo a tener en cuenta es que sería una limitación de este sistema, es que la solubilidad y la permeabilidad son características propias de cada principio activo y solo estos dos factores son considerados en este sistema. Pero nosotros sabíamos que la velocidad de solución no solo depende de estas características del principio activo, sino que depende de la forma farmacéutica y esta incluye excipientes. Entonces, en el caso de que estos excipientes, digamos, tengan una diferencia justamente con la solubilidad, la permeabilidad, o puedan modificar la absorción del principio activo, bueno, pueden llegar a modificar, digamos, la clasificación. O sea, como que el sistema de clasificación biofarmacéutica es un sistema teórico en cuanto a que solo clasifica el principio activo. Entonces, bueno, en algunos casos hay que tener en cuenta si uno no está utilizando un excipiente que pueda llegar a no dejar, digamos, ver que actúe como actuaría el principio activo solo, si no estaría acompañado de los excipientes. O sea, más que nada se los menciono porque, bueno, en realidad es una limitación y hay veces que, bueno, justamente no se obtiene la correlación o el perfil de disolución que uno espera de acuerdo a la clasificación biofarmacéutica porque, bueno, justamente porque la forma farmacéutica no acompaña. ¿Para qué sirve hasta ahora este sistema de bioclasificación farmacéutica? Bueno, es solamente para productos farmacéuticos orales de liberación inmediata, porque suponemos que una vez que se libera ya está en contacto con la membrana para la absorción, entonces bueno, van a poder correlacionarse. Cuando tenemos productos de liberación modificada, vemos que ya tiene más preponderancia la forma farmacéutica y todo lo que los excipientes que nosotros le agregábamos que el principio activo en sí mismo. ¿Por qué? Porque este sistema de clasificación farmacéutica asume, digamos, para que pueda ser utilizado, que si dos productos tienen el mismo principio activo, presentan el mismo perfil, concentración, tiempo, a lo largo de la membrana intestinal. Bien, o sea, como que ya quedaron expuestos los principios activos para ser absorbidos. Entonces van a tener la misma velocidad y la extensión de absorción. En los casos de productos de liberación modificada, esto no se cumple, entonces digamos que no se puede aplicar, no sirve, digamos, el tema del sistema de clasificación biofarmacéutica. No importa saber el principio activo a qué clase pertenece, porque ya hay otro factor que tiene más importancia que la clasificación biofarmacéutica. ¿Cómo se clasifican los principios activos de acuerdo a esto que es la permeabilidad y la solubilidad? Bueno, esto sí se lo tienen que acordar o por lo menos tenerlo a mano, después uno ya se lo aprende de memoria y tienen que acordarse. Bueno, los de clase 1, esto también es importante que sepan que son los que tienen alta solubilidad y alta permeabilidad. La alta solubilidad está definida en la farmacopea y habla de que se disuelve más del 85% en las condiciones estandarizadas en 30 minutos. O sea que tenemos casi todo el principio activo disuelto en poco tiempo. Y la permeabilidad se determina por medio de ensayos in vitro con membranas intestinales, o también hay algunos estudios in vivo que se pueden hacer para determinar la permeabilidad. Por lo general, la mayoría de los principios activos ya están clasificados, hay bases de datos, algunas son libres y otras no. Yo ahora, la verdad que la última tabla que había encontrado en este momento no está accesible, o sea, el servidor se cayó. Digamos que uno puede buscar en cada principio activo a qué clase, digamos, si tiene alta solubilidad y alta permeabilidad para poder identificarlo, para poder clasificarlo. Bueno, la clase 2
son principios activos que tienen baja solubilidad. Acuérdense que siempre que hablamos de solubilidad acuosa, porque es el medio in vivo que nos interesa, pero tienen alta permeabilidad. Bien, los de clase 3, al revés, van a tener alta solubilidad, pero baja permeabilidad. Ahí en este grafiquito les da algunos ejemplos. Y los de clase 4 son aquellos que no tienen ni buena solubilidad, o sea, tienen baja solubilidad y baja permeabilidad. ¿Por qué es importante aparte conocer a qué clasificación? Porque bueno, ahora después les voy a mostrar en detalle los organismos regulatorios con respecto a las bioexenciones tienen en cuenta no solo lo que hablábamos la clase pasada, que es el riesgo sanitario, que eso es lo que yo les comentaba la vez pasada, que digamos igual los principios activos que son de alto riesgo sanitario o bajo estrecho margen terapéutico no aplican obviamente para hacer bioexenciones. Nosotros ya habíamos hablado de que las formulaciones que eran soluciones también podían tener bioexenciones. Y bueno, y ahora vamos a sumar dentro de las formas farmacéuticas sólidas cuáles pueden llegar a tener, de acuerdo a esta clasificación, pueden llegar a estar dentro de lo que las autoridades regulatorias permiten no hacer ensayos de disolución in vivo, o sea, bioequivalencia in vivo. Nosotros, sabiendo la clase biofarmacéutica, que ahí ven que les hago que es lo que es la solubilidad y la permeabilidad, está definido en esta tablita. ¿Cuál es la expectativa? Digamos, ya se estudió, porque se estudiaron muchos principios activos con esta, recuerdo una vez que se los clasificó, y se vio que en los de clase 1, por ejemplo, la realidad es que es bastante difícil de esperar que haya una correlación in vivo in vitro, a menos que la velocidad de disolución sea menor que el vaciado gástrico. ¿Qué quiere decir esto? Que en general, cuando los principios activos se disuelven muy rápido, en realidad la absorción va a estar condicionada por el vaciado gástrico. Entonces no va a haber una correlación, porque cuando veamos el perfil de disolución in vitro, vamos a tener que el perfil de disolución es muy rápido. En cambio, cuando vemos el perfil de disolución in vivo, vemos que no es tan rápido, porque bueno, va a depender del vaciado gástrico. En el caso de los de clase 1, que tienen una velocidad de disolución un poco más lenta, puede llegar a haber alguna correlación in vivo in vitro, porque justamente la correlación que implica que se va a disolver en el mismo tiempo en el que se va absorbiendo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces es como que la cantidad y la velocidad que se liberan in vitro va a corresponderse con la cantidad y la velocidad que se van absorbiendo. Bueno, los que mejor expectativa de correlación in vivo in vitro, igualmente hay que estudiarlo, son justamente los de clase 2, porque tienen una, digamos, baja disolución, es decir, que se van disolviendo más lentamente, que se correlaciona con lo que pasa en vivo, con la absorción, que se acuerdan que tenía que pasar todas las membranas y todo, no es algo inmediato, y como tienen alta permeabilidad, eso no es ningún problema. Entonces, justamente con los de clase 2 es con los que se espera que haya una mayor correlación in vivo in vitro. Bueno, con respecto a los de clase 3, que tienen una alta solubilidad y baja permeabilidad, no se pueden determinar estos estudios de correlación in vivo in vitro. Y para los de clase 4, que no tienen ni buena solubilidad ni buena permeabilidad, tampoco hay correlación in vivo in vitro, o en algún caso puede llegar a haber una mínima correlación in vivo in vitro. ¿Sí? Estos son, digamos, lo que uno espera sabiendo la clasificación biofarmacéutica. Entonces, como para que ustedes sepan, a partir del año 2000 se empezaron a dar las primeras bioexenciones, porque bueno, esta clasificación biofarmacéutica aparece a partir del año 95, ven que es algo bastante nuevo, bastante reciente, que se empieza a utilizar y se empieza a considerar como una herramienta. Entonces, bueno, las autoridades regulatorias empezaron a hacer bioexenciones para aquellos principios activos que pertenecían a la clase 1, que se acuerdan que son los que tienen alta solubilidad
y alta permeabilidad, siempre que los excipientes no modifiquen su absorción. Bien, o sea, no es que existe correlación in vivo in vitro esto, significa que la autoridad regulatoria va a permitir que solamente comparando los perfiles de disolución in vitro, es decir, con ese factor de similitud F2 entre la formulación de referencia y la formulación que yo quiero presentar al mercado, o sea, la copia, si es de clase 1, obviamente no tiene que ser de riesgo sanitario elevado, ni tiene que tener un margen terapéutico estrecho. Es muy probable que si tenemos la curva, digamos, las curvas in vitro tienen la misma forma, obviamente los mismos porcentajes, podemos llegar a tener los laboratorios pueden llegar a tener una bioexención siempre que los excipientes no modifiquen la absorción. Posteriormente, unos años después, para algunos principios activos de las clases 2 y 3, fueron también incluidas como bioexenciones, y ahora les voy a mostrar una tablita que en este caso no todas las autoridades regulatorias coinciden en este punto. En general con los de clase 1 todas están de acuerdo en que se pueden hacer bioexenciones, pero para los de clase 2 y 3 ahí ya hay distintos conceptos con las autoridades regulatorias. Entonces yo acá tengo la tablita que ven, que yo la saqué del libro de la Universidad de La Plata. Entonces acá les muestro 4 organismos. Está ANMAT, que es el organismo regulatorio, digamos, de Argentina. La OMS, que no es un organismo regulatorio, sino es la Organización Mundial de la Salud, que por más que no es un organismo regulatorio, ustedes, bueno, ahora sobre todo con el tema del coronavirus o con todos los temas de salud importantes, se considera como un referente. Entonces muchas veces los organismos regulatorios lo toman como una línea a seguir, como digamos alguien, como un referente, pero no es regulatorio. La EMA es la de la Unión Europea y la FDA es el organismo regulatorio de Estados Unidos. Entonces, como para que ustedes vean, acá diferencian, ven los de clase 1 y clase 3. La Organización Mundial de la Salud incluye algunos de clase 2, que ven que todavía en los organismos regulatorios ni de Argentina, ni Europa, ni Estados Unidos incluyen los de clase 2 para tener bioexenciones, y qué aclaraciones hacen. Bueno, cuando vean la tablita esta en el libro de la Universidad de La Plata van a ver las siglas, lo que significan. Acá ven que siempre hacen referencia a el tema de los excipientes, digamos las restricciones de que tienen que ser cualitativamente los mismos, que no afecten la absorción, o sea, tanto todos los organismos regulatorios y la OMS hacen referencia justamente digamos, a qué excipientes permiten, en qué casos van a tener la bioexención estos productos. Fíjense que en el tercer renglón de la tabla, ninguno de los organismos regulatorios ni la OMS, esto que dice FEMT, son justamente los fármacos de estrecho margen terapéutico. Entonces fíjense que independientemente de la clase biofarmacéutica, si el principio activo tiene un estrecho margen terapéutico, esto no aplica y nunca va a tener una bioexención. Bien, bueno, justamente ven que los de clase 1, ahí les dan las especificaciones, que tienen que tener muy rápida o rápida disolución. Esto está descrito en la farmacopea, a que se llama rápida o muy rápida. Ven que los de clase 3 tienen que tener muy rápida disolución. Entonces ven que son todas las bioexenciones, las características que tienen que tener los ensayos in vitro. Fíjense que después lo van a ver bien ustedes, lo van a leer en detalle, pero fíjense que también están especificados los medios de ensayo que yo les comentaba, que la mayoría de las veces tienen que hacerse tanto en los perfiles en un pH ácido, en pHs neutros y que reflejen, digamos, el intestino. O sea, como a veces también se utilizan enzimas para obtener algo más similar a lo que realmente le pasaría al principio activo in vivo.
Entonces, bueno, ven que hay distintas clases de medios de disolución, con o sin surfactantes, bueno, todo se trata de imitar, digamos, para tenerlo más parecido al medio que nosotros tenemos in vivo. Entonces ven que los criterios de aceptación son justamente basados en este factor F2 que yo les comentaba, que ANMAT ya está entre 50 y 100, lo considera como que está aprobado. Ven que la OMS hace mención de que, bueno, puede ser por el factor F2 o puede ser algún otro método estadístico que tenga el mismo criterio. Ven que, indicando que para ellos ven que la máxima diferencia entre perfiles tendría que ser el 10%, o sea, ven que las directivas de la OMS son más estrictas que lo que acepta ANMAT, porque acá solamente acepta una diferencia del 10% entre perfiles. En la Unión Europea ven que también utilizan el factor F2 o también dan, digamos, la posibilidad de que haya algún otro método estadístico, y en Estados Unidos tienen el mismo criterio que nosotros, que si tenemos un factor F2 entre 50 y 100, entre las curvas de disolución in vitro, entonces podemos, siempre que sea, acá la diferencia, fíjense que en ANMAT, o sea, nosotros tenemos estos criterios, incluimos principios activos de clase 1 y clase 3. En cambio, la FDA solamente incluye para hacer bioexención, es decir, no hacer estudios de bioequivalencia, para medicamentos que pertenecen, principios activos que pertenezcan a la clase 1. Entonces ven que los más permisivos serían, digamos, en sus lineamientos, los de la Organización Mundial de la Salud, porque, excepto los de clase 4, digamos que podría llegar a tener una bioexención prácticamente cualquier principio activo. Para Europa es igual que nosotros, clase 1 y 3, pero Estados Unidos no. Ellos solamente permiten bioexenciones, obviamente no para productos de estrecho margen terapéutico, y solo si son de la clase de clasificación biofarmacéutica de clase 1. Es decir, clase 1, recuerdan que era alta solubilidad y alta permeabilidad. Bueno, entonces con esto, digamos que vamos cerrando los contenidos, que es lo que uno, bueno, trataba con biofarmacia, de justamente tratar de entender, digamos, cuáles son todos los factores que pueden influenciar cuando uno desarrolla un medicamento para su absorción. Y bueno, justamente como un tema muy importante es el de los genéricos. Bueno, cuando se desarrolla una copia o un medicamento similar, bueno, en estos casos ven que ya hay más criterios en los cuales los organismos regulatorios permiten que no se hagan los estudios de bioequivalencia en seres humanos. Así que bueno, espero que les haya quedado más o menos clara. Igualmente vamos a tener la videollamada de esta clase y yo les voy a adjuntar todo el material para que puedan comprender, digamos, mejor estos temas. Igualmente hay cosas que son muy específicas y la realidad es que sobre todo el tema de correlación in vivo in vitro es un tema bastante más complejo y bastante más amplio. Hay muchas fórmulas, bueno, y muchas veces hay que buscar justamente el modelo matemático que pueda llegar a representar las curvas que nosotros estamos analizando, pero bueno, eso excede a esta materia que es introductoria. Pero bueno, a veces, como ven, en farmacia hay muchas aristas, muchos temas que, bueno, uno a lo largo de la carrera va estudiando, y bueno, está bueno por lo menos saber que existen, porque bueno, el día de mañana también es algo, digamos, que pueden llegar a dedicarse o pueden llegar a realizar, sobre todo si trabajan en un laboratorio farmacéutico. Así que bueno, muy bien, eso es todo entonces.